con Magdalena Correa Blázquez de la Universidad de Almería y va a hablar sobre la extrañeza del cuerpo propio en la literatura Splatterpunk o LGBT+, desde Fluids de May Leeds. Bienvenida y bueno, Gracias, pues buenos días y bienvenidos. Gracias, como dice el compañero, por presentaros aquí tan temprano. Y bueno, a mí me pasó que estuve mucho tiempo sin leer literatura, que es lo que nos pasa a los que nos metemos en academia. Dejamos de leer ficción, ¿no? Y dije, bueno, esto no puede ser. Y me busqué algo que leer. Y acabé leyendo Splatterpunk, que bueno, es como el que acaba leyendo, ¿no? Mujercita, o acaba leyendo Chica de Campo. Y un libro que me impactó profundamente, porque en ese libro apareció la siguiente línea. Ese libro es Frisk, de Dennis Cooper, es un clásico de la literatura LGBT, y dice así. I shoved one hand down his throat, one hand up his ass, and shook hands with myself in the middle of his body, which sounds funny, but it wasn't. Que se traduce como, le metí una mano por la garganta, otra por el culo, y me di la mano en mitad de su cuerpo, lo que suena gracioso, pero no lo era. Hay muchas frases, muchas citas, muchos párrafos viscerales, horribles, que te dan ganas de salir corriendo a vomitar en este libro. Pero todos tienen esta cualidad de lo anodino, cotidiano, mundano, ¿no? Bueno, suena gracioso, pero no lo era. Y tú piensas, esto no es gracioso, ¿no? Esto no da risa, pero yo me paré a pensarlo y me paré con esta frase durante un tiempo y nunca, yo creo que esta es una de las cosas que nunca voy a olvidar leer hasta que me muera. Porque me paré y dije, hostia, en verdad es gracioso. En verdad tiene su gracia la idea de que puedes meterle una mano por la boca a alguien y otra por el voy a hacer así. En una idea, ¿no? Casi caricaturesca de lo que es el cuerpo. Y más aún, en una idea de lo que esta persona, porque esto es la imaginación de una persona, de lo que tú piensas que es posible hacer con un cuerpo. Y de ahí, como los académicos estamos enfermos de academia, pues dije, ostras, esto tiene un análisis, esto tiene algo, hay algo aquí. Pero no solo aquí, leí más y encontré que había algo, una línea discursiva dentro de la literatura splatterpunk relacionada con esta idea del cuerpo, no solo como una cosa, ¿no? Sino una cosa maleable, una cosa hecha de cosas, ¿no? Y una cosa extraña. Y por ahí me metí yo en ciertas lindes. Esas son las lindes que vamos a ver hoy, a través en concreto de la obra de Meilitz, Fluids. Y el índice, ¿no? Esto es más o menos el camino que vamos a seguir hoy. Vamos a empezar presentando un poco el cuerpo vivido, luego lo que es el splatterpunk, la metodología que he seguido, luego los resultados con violencia, cuerpo, deseo y carne, las conclusiones y voy a mostraros las referencias al final. Bueno, ¿qué es esto del cuerpo vivido, no? El cuerpo vivido es un concepto que viene de la fenomenología, es decir, un concepto filosófico, en concreto de la obra, primero de Husserl, de Edmund Husserl, con Leibkörper en alemán, Leib, que significa cuerpo sujeto, o es digamos, el punto de emanación de la percepción y de la acción, escribe Slatman, y Körper, que es el cuerpo objeto, aquel que tiene cualidades físicas. Es decir, por más que yo quiera, no puedo atravesar esta habitación desde aquí hasta el final en línea recta ininterrumpidamente desde este punto en concreto. Ni tampoco desde este punto, porque hay una mesa aquí en medio. Hay una cuestión física que impide la acción. Si fuese una entidad vaporosa, fantasmática y espiritual, tal vez podría, pero tal y como son las cosas, no puedo. Ese sería mi corpore. Mi light es el que me dice, no puedes, tú no puedes. Light corpore es la unión de ambos, lo que se diría cuerpo vivido, cuerpo sujeto. Maurice Merleau-Ponty, en su obra Fenomenología de la Percepción, refina, ¿no?, esta idea, une otras ideas de otra serie de disciplinas, etcétera, ¿no? Y formula que ser cuerpo es estar anudado a un mundo. Él trabaja con el concepto Jacques Dumont, que utiliza más tarde en su obra más tardía, que implica pues la carne del mundo.
somos criaturas intersubjetivas, interconectadas, intermundanas, compartimos un mundo, compartimos una serie de realidades y estamos en contacto constante, es decir, somos percibidos, percibimos, estamos, ¿no?, en esa interacción siempre y siempre corporalmente, siempre desde el cuerpo y hacia el cuerpo, ¿no? Y él escribe que mi cuerpo es asimismo lo que me abre el mundo al mundo y lo que me pone dentro de él en situación. Esto no tiene que confundirse, ¿no?, con una suerte de esencialismo extraño. Si se ha leído a Beauvoir, Beauvoir también habla de la situación y la extrae de Merleau-Ponty, es decir, es una idea merleau-pontiniana de la situación. El cuerpo femenino pone a la mujer en una situación concreta en el mundo que la lleva a unas derivadas existenciales concretas. A eso se refiere Merleau-Ponty. Nuestro cuerpo nos emplaza en el mundo de maneras concretas que llevan a interacciones concretas con el mundo, y el mundo es todo. Es decir, el mundo soy vosotros, el mundo soy yo, el mundo es esto, ¿no? A raíz de estas ideas de nociones del cuerpo, del estar en el mundo, del ser en el mundo, Waldenfels, que también es fenomenólogo, sigue vivo, tendrá unos 90 y tantos años ya, escribe en La extrañeza del cuerpo propio, que nunca llegaremos a estar completamente en calma con nuestro cuerpo, como si fuésemos, ¿no?, los propietarios de nosotros mismos. Pero es esa inquietud de nuestro cuerpo lo que nos mantiene con vida, lo que nos mantiene en una tensión existencial. ¿A qué se refiere con esto? ¿Os pasa alguna vez que os grabáis, escucháis la grabación de vuestra voz y decís, esta no persona no soy yo? Esa es la extrañeza del cuerpo. O os miráis al espejo y luego echáis una foto con el móvil y veis a dos personas diferentes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que esto sea así? O hacéis una herida y hay una ruptura extraña con la idea del cuerpo, ¿no? Porque de pronto yo me he hecho esto, pero esto no lo he hecho yo, pero esto es mío, no es mío, la sangre brota y de quién es, dónde acaba y empieza, ¿no? Y ahí, esa es la idea de la extrañeza, esa cuestión de que tu cuerpo se te escapa y de pronto no eres tú, sino que el cuerpo de pronto se emplaza en otro lugar, se va, huye de ti o no, o es una criatura salvaje. ¿Qué pasa con el cuerpo, no? Y esa, digamos, inquietud del cuerpo propio, ¿dónde está? ¿Dónde va? ¿Qué está pasando aquí? Indica Waldenfels, pues, que crea unas tensiones que nos llevan a mantenernos existencialmente espabiladillos, ¿no? Como el que dice. Pero en esencia, pues no habría una total armonía entre lo que yo como sujeto entiendo que mi cuerpo es y lo que el cuerpo realmente es, representa, aunque nos podríamos meter en eternos debates sobre ese qué es realmente, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? El splatterpunk, por su parte, pues es un género literario y cinematográfico que se basa en la idea de la literatura de lo abyecto de Kristeva. Podríamos decir que ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Es decir, si el splatterpunk como tal se basa en la idea de la literatura de lo abyecto, o los académicos hemos decidido que se basa en la idea de la literatura de lo abyecto. Eso da un poco igual, la cuestión es que trata nociones sobre la expulsión de aquello que no nos resulta necesario para vivir y sobre el horror de la experiencia humana. Hay cosas con las que es insoportable vivir. Lo hemos visto en la primera cita. Eso es una asquerosidad. Eso es una cosa que a lo mejor dice, a mí no se me ocurriría en la vida escribir eso. Pero está escrito. Está escrito. Y trata sobre esas cuestiones que tal vez nos resulte demasiado insoportable tratar en una conversación educada, pero que se tienen que tratar. Tal vez por eso la mayor parte de los autores splatterpunk pertenecen a la comunidad LGBTQ o a otras comunidades marginales, marginalizadas, etc., ¿no? ¿Por qué empieza esto? ¿De dónde viene? Viene del avance tecnológico, de la separación del cuerpo y la tecnología, pero a la vez su integración, de un desplazamiento del cuerpo orgánico por materia inorgánica y en concreto por la bio- y anatomotecnología relacionadas con esa manipulación del cuerpo que llevan a una torsión de esas sensibilidades de finales del siglo XX. Tocar el cuerpo ya no es un tabú, o ya no es tan tabú como podría haber sido antes, o sí, ¿no? Porque hay un debate sobre qué está haciendo esa anatomotecnología, qué estamos haciendo con el cuerpo. Y ahí es donde los autores Platterpan dicen, no, perdona, el cuerpo no es sagrado, con el cuerpo se pueden hacer muchas cosas.
Y una de ellas, pues eso, meterle la mano por la boca y otra por el culo y darse la mano dentro, ¿no? Tal vez. Por lo tanto, pasamos de ese terror gótico a lo Poe, esa idea de la casa encantada, de Haunting of Hill House, fantasmas, cuestiones de la metafísica, vaporosas del más allá, ¿no? Y esas cuestiones de la culpa que me atrapa y la familia, la herencia familiar, ¿verdad? Pasamos a una literatura del cuerpo, un terror que está anclado en la alienación. El se me va mi cuerpo, se me va mi yo, el hay algo aquí que no funciona, ¿no? Y una erotización de la carne y de la sangre. Diríamos que el primer gran autor es Clive Barker, que si os suena Hellraiser, pues es el autor de Hellraiser, que resitúa el terror en la condición de ser carne y sangre. Ya no en mi familia, mi herencia, mi casa, los fantasmas del pasado. No, tío, tienes cuerpo. ¡Qué susto! Joder, tienes cuerpo. Ser una cosa de carne y sangre y tener entrañas y cosas dentro, ¿qué hace eso todo el día? Eso es ahí, es donde dice, qué susto, tío, qué miedo. ¿Y qué autores son importantes dentro de este género? Pues Bret Easton Ellis, Clive Barker, Billy Martin, Chuck Palahniuk, todos estos autores son gays, todos ellos. Así que con estas inquietudes, estas ideas, estas todavía soplándome por la cabeza, yo digo, bueno, voy a estudiar esto porque hay coincidencias. Algo me están diciendo, no sé todavía el qué, pero me están diciendo algo, me están contando algo. Quiero saber el qué. ¿Qué es lo más reciente que he leído? Fluids de Meilitz. ¿Por qué es importante Fluids de Meilitz? Meilitz es una autora transgénero y me interesa, dentro de esa idea del cuerpo vivido, ¿verdad? Su experiencia concreta del cuerpo vivido. Ella me va a decir cosas distintas a las que me dice Bret Easton Ellis, que es el autor de American Psycho. Los dos han vivido cosas diferentes, pero me van a decir lo mismo. A lo mejor tienen alguna corriente coincidental. Quiero saber eso. Como quiero saber eso, pues hago un estudio de carácter cualitativo a través del análisis crítico del discurso, que ya lo tenemos más que mascado, y como muestra elijo Fluids de Meilitz, que me parece interesante e importante por lo que he dicho, porque es una obra nueva, relativamente reciente. Cuando yo empiezo este estudio se publica en 2022, que es dentro del género splatterpunk, por una autora transgénero lesbiana, que me interesa por muchos motivos, ¿verdad? Y luego una serie de obras canónicas dentro de la literatura splatterpunk, que son Frisk, de Dennis Cooper, Less Than Zero, de Bret Easton Ellis. Less Than Zero es la primera obra de Bret Easton Ellis. Y no quise hacer American Psycho porque American Psycho era más una crítica a la sociedad americana del momento, a los yuppies americanos del momento, que Less Than Zero, que sea una cosa terrorífica y horrible. No sé si habéis leído Less Than Zero. Va de un adolescente que empieza a drogarse por ahí, en fin, una cosa horrenda. Le pasan cosas terribles a ese chiquillo. Pero bueno, y me interesaba Less Than Zero más que American Psycho. Exquisite Corpse de Billy Martin. Ahí pone Poppy Zeta Bright porque se publicó antes de su transición. Billy Martin es un hombre gay, hombre trans gay. Y Tell Me I'm Worthless de Alison Brumfield, que también es una autora trans lesbiana, ¿vale? Y mi pregunta de investigación en concreto es si se manifiesta un discurso alternativo con una tradición literaria LGBT concreta en Fluids de Meilitz. Vamos a concretar un poco la pregunta, vamos a ver si pasa esto o no pasa. A ver qué sale. Así que me puse a leer, lo disfruté mucho, claro, porque yo estaba leyendo cosas que no eran academia y eso me hizo muy feliz. Pero claro, leí muchísimas cosas que a uno no le hacen excesivamente feliz, pues porque son contenidos bastante fuertes, ¿no? Pero interesante en lo que me están contando sobre cómo se vive, se entiende, se representa, se habla sobre el cuerpo. El cuerpo es lo que me interesa a mí aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Fluids, bueno, voy a decir un poco de qué va Fluids antes para ponerlo en contexto, ¿no? Fluids es la historia de dos chicas, una de ellas se llama Lauren y la otra se llama Dalia. Lauren está harta de vivir, es una chica cisgénero, hasta entonces heterosexual, que cuando conoce a Dalia descubre que le gustan las chicas. Y se conocen por una red social, ¿no? Por Tinder, Grindr, lo que queráis. Y Loren está harta de vivir, es como se describe a sí misma como un gusano, como una cosa que no debe estar viva.
conoce a Dalia. Dalia es una chica trans que no ha salido del armario, que vive en un pueblo, que está en el proceso de transición. Y Loren, esencialmente, como que se lleva a Dalia de su casa. Viaja a la casa de Dalia, la recoge y se la lleva. Y tienen una historia de amor, autodestrucción, destrucción mutua. Y termina la novela, ¿no? Con Lauren se mata y Dalia, después de pasar una experiencia increíblemente traumática, pues dice, estoy viva, vámonos para adelante porque no hay otra opción, ¿no? En esencia es una historia de amor y de autodestrucción y de destrucción mutua. Y bueno, vale, vámonos. Aquí lo importante, ¿no? Dentro de la historia de Fluids es cómo se habla del cuerpo y cómo se habla del amor y de la violencia. Algo que encontré y que no voy a leer los fragmentos porque sería un absurdo, ¿no? Reiterativo, pero algo que encontré y que me resultó fascinante en el curso de todas estas novelas es que hay un quiasmo, ¿no? Una unión inseparable entre la violencia y la intimidad. No se entiende la intimidad corporal, es decir, sea sexual, sea la ternura de la intimidad, sin la violencia. ¿Por qué? Me podréis preguntar, ¿esto qué es? ¿Es que están locos? No, pues porque ¿qué hay más íntimo que meterle a alguien una mano dentro de las tripas? O sea, no hay nada más íntimo que eso. Tiene sentido que la intimidad se entienda así dentro de una comunidad a la que se le prohíbe expresar esa intimidad, ¿vale? Entonces, la forma, ¿no? de entender la intimidad es esa. Aquí, en Exquisite Corpse, el último acto de amor que se hace son dos asesinos en serie. Uno de ellos muere y el otro se hace un bocadillo con la carne y se lo come. Y dice, esto es el acto de amor definitivo que yo puedo hacer hacia el otro. Comérmelo y así vivirá en mí para siempre. Esa es la idea, ¿no? Esa es la forma de la sublimación de la intimidad en esta forma de literatura. Aquí, pues ya veis, incluso vomitar me hace feliz porque estoy vomitando por ella. Solo somos tubos, al fin y al cabo. Le dije a los alemanes que quería matarlo. Ferdinand dijo que yo estaba obviamente enamorado del tipo, así que sin problema. Mis entrañas están llenas de gusanos. Aquí vemos la idea de la extrañeza del cuerpo propio, de la separación entre el cuerpo y el yo, una división entre el aire y cuerpo, que no tiene por qué ser necesariamente negativa. A partir de estas cuestiones, ¿qué es? Esa expresión de la violencia, el deseo del cuerpo y la carne. Cuerpo y carne no serían lo mismo, ¿vale? Cuerpo es una cosa viva, animada, subjetivada. Carne sería objeto, la cosa inerte cuando se separa de ti. A partir de esta unión, ¿verdad? Si hemos estado leyendo los fragmentos, he dejado un poco de tiempo para que los podáis leer. Si vemos esa unión, separación del cuerpo, unión del deseo y la violencia, lo que me están diciendo es que la violencia es una expresión del deseo y la intimidad. La poesía de la violencia, es decir, la violencia sirve como una herramienta de creación precisamente por la transgresión de la que hablaba Antonio. Es una forma de transgredir, de hacer algo que llama la atención, que es distinto y que expulsa, ¿no? Esa literatura de lo abyecto. Expulsa algo que no sirve para vivir. Esta violencia pues no es casual, se relaciona con sentimientos de vacío, de aislamiento, de búsqueda de conexión, de alienación y de ese cuerpo extraño. También hay una suerte de alteridad en la literatura LGBT, alteridad entendida en el sentido de el reconocer al yo en el otro. Hay claves discursivas concretas a partir de criptaciones en el lenguaje. En May Leeds, la autora de Fluids, en el prólogo escribe: una triste combinación de culpa y confusión puede llevar a una persona queer o bien a mejorar su vida drástica y permanentemente o llevarla a la total aniquilación. ¿Qué función cumple esta ficción, Fluids? Estaba cansada de historias que estaban llenas de mensaje y vacías de propósito. Me encontraba cada vez más irritada con la prosa de las intenciones vacías. Quería divorciarnos de lo que tradicionalmente se espera de la ficción. Pero una transgresión, quería decir algo importante para ella. Y ese algo importante para ella es, aunque nos pasen cosas horribles, aunque nuestro cuerpo parezca algo que se nos va, aunque no sepamos muy bien qué hacer a veces, podemos sobrevivir y sobrevivimos. Entonces, el cuerpo se presenta como una cosa de carne, como meat, como viande en francés, pero a la vez es una fuente tanto de euforia como de dolor. Hay una relación ambivalente con el cuerpo en toda esta obra. Y finalmente, para concluir,
Tal y como plantea Waldenfels en La extrañeza del cuerpo propio, pues esa exploración del cuerpo, tanto en la obra de Meilitz como en la corriente Splatterpunk, no tiene un punto de partida y un punto final, no tiene alfa y omega, sino que se describe como un proyecto vital imbricado en la exploración del yo identitario y las relaciones que mantenemos con los otros necesariamente. Por eso esa fusión kármica, ¿no?, tan interesante. Y con esto yo concluiría. Estas han sido las referencias que se han mostrado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.